Ok, listo, vamos a comenzar a grabar. Muy buenos días, señoras y señores. En nombre del Centro de Estudio... Una bulla ahí. A ver, necesito por favor que me ayuden apagando los micrófonos. Guido, vos puedes apagar a todo mundo como Sí, host, pero apagate si todo apago mundo. a todo el mundo, apago incluso a Gustavo. Ah, pero después lo abrís a él por separado. Listo, apago a todo el mundo. Guido, acuérdese que hay otros que hay que aprender. Sí, señor. Bien, muy buenos días, señoras y señores. Agradezco en nombre del Centro de Estudios Democráticos de América Latina su presencia en esta actividad. Les solicitamos cumplir con las siguientes recomendaciones. Apaguen el micrófono y video para no consumir ancho de banda. Les indicamos que esta sesión será grabada y compartida como propiedad intelectual de CEDAL. La reunión iniciará y concluirá a las horas indicadas, pero estaremos terminando a las 12:30 horas. Perdona, Guido, para un segundo. Ese admin no puedes eliminarlo del todo. Ya. Gracias. Bueno, disculpen. Bien, les rogamos por favor mantener micrófonos apagados. La reunión iniciará y concluirá a las horas indicadas. Les solicitamos utilizar el instrumento que da el Zoom para pedir la palabra y en el caso de que participen, les rogamos se circunscriban al tema abordado por el expositor. Les recuerdo que es inapropiado y no se permitirá el uso de palabras oeces o interrumpir a quien esté en el uso de la palabra. Cedo la palabra a Luis Fernando Díaz. Don Luis Fernando, adelante. Guido, muchísimas gracias. En esta oportunidad me toca a mí ser el presentador de nuestro invitado de hoy y es como todas las veces, las veintitantas, tal vez 27 ya veces este año que recibimos a verdaderos personajes, gente que tiene muchísimo que aportar a esta sociedad. Yo no voy a repetir ni los detalles del nombre de la conversación que tenemos hoy, ahí lo están viendo todos en pantalla, ni tampoco los detalles de nuestro invitado, don Gustavo. Todos hemos distribuido también las características personales y profesionales. Como decía Peñita ahora, sus cúmulos de estudios en diversos campos, en diversos países, son credenciales que lo presentan. Sin embargo, sí quería hacer una generalización que Guido un poco la anticipó en relación con el procedimiento que seguimos en CEDAL para escoger a nuestros invitados. Y es porque don Gustavo representa mucho de eso, tal vez de lo más granado de eso. Hace varias sesiones atrás, cuando iniciamos este programa y en algún momento que lo hemos evaluado junto con los participantes, ustedes, algunas de las cosas que hemos hecho y que hemos discutido son las características generales de carácter ideológico y de carácter personal. Y cuando invitamos a alguien, esas características generales en un documentito que tenemos en CEDAL, lo distribuimos y hemos encontrado que la gente se retrata en ellos, se identifica con ellos y comparte la mayoría de los valores que nosotros ahí expresamos. Son pocas las veces que hemos invitado a columnistas de la Nación. Algunos de ellos, muchos de ellos, los que nosotros hemos invitado, son gente que ha aportado aquí de manera maravillosa. Belia Gobaere, Tatiana Benavides. Algunos otros comparten muchas ideas que nosotros también sostenemos. Algunos son ocasionales, como Saúl. Otros regulares, como Jorge Vargas o Fernando Durán. Pero definitivamente no son todos los escritores de la Nación los que piensan parecido a como pensamos en CEDAL.
Gustavo Román Jacobo es una mente privilegiada. Leerlo da un gusto enorme y quisiéramos que viniera a CEDAL más a menudo, que no se quede solo en La Nación. Yo no sé si Gustavo está bien conectado, Guido, pero Sí, está bien conectado. en este momento el último de los honores mío de hoy es decirle, Gustavo, una vez más bienvenido y el micrófono es suyo. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, don Luis Fernando, por esas palabras tan generosas. Muchas gracias, don Guido. Gracias a todas las personas que tuvieron que ver con esta invitación. Para mí es un honor, no hay otra palabra para describir cómo interpreto esta invitación. Ciertamente yo no participo en las sesiones de ustedes, pero tengo muy claro que es CEDAL. Sé que es un foro de reflexión privilegiado en este país y por eso agradezco mucho y me honra mucho la invitación. Y para hablar de un tema que me parece muy importante, que es el tema de la posverdad, sobre el que además hay mucha confusión, lo cual es bastante paradójico, que sobre algo que en realidad expresa confusión haya tanta confusión. Hay una frase de José Ortega y Gasset que decía, no sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa. Y yo creo que refleja o resume muy bien esa sensación de desasosiego que en algún momento podemos experimentar al final del día viendo noticias y quedando claros de que después de informarnos mucho, lo que menos tenemos es claridad. Lo que menos tenemos es claridad. Hay una viñeta, una caricatura española en la que aparece un señor viendo un periódico y suspira diciendo, qué claridad de confusión. Así que creo que es esa la sensación de fondo. Yo siempre empiezo hablando de este tema mostrando esta portada. Es la portada del libro de Manuel Castells, Comunicación y Poder, la edición de Alianza Editorial de 2009. Y le digo a mis estudiantes que se identifican las imágenes, que normalmente no ocurre. Pero bueno, les cuento que la imagen de abajo es de jóvenes españoles en marzo del 2004, después de los atentados de los trenes de Atocha. El gobierno de José María Aznar, que había apoyado la invasión de Irak en contra de la opinión pública española, había difundido la interpretación de que los atentados de los trenes de Atocha los había hecho ETA. Estábamos además a 3 días de las elecciones en las que se iba a enfrentar el sucesor de Aznar contra el candidato opositor del Partido Socialista, que encima había prometido sacar a las tropas de Irak. Pero en fin, los medios oficiales, la policía y los periódicos informaron que los atentados los había hecho ETA, el grupo criollo vasco de terrorismo en España. Poco a poco se empezaron a filtrar las informaciones que sugerían que no había sido ETA, sino que había sido Al-Qaeda. Y esa información se la compartieron los españoles a través de un mensaje SMS. Lo que llegan a hacer el día antes de las elecciones frente a la sede del partido de gobierno es a enseñar en silencio sus SMS, diciéndole al gobierno que saben que les mintieron y que no fue ETA, sino que fue Al-Qaeda. La imagen de arriba es la imagen de Lutero clavando sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg.
Y es importante recordar que 100 años antes, justo de Lutero, Juan Hus había dicho básicamente lo mismo que Lutero. Lo que pasa es que Juan Hus murió quemado en la hoguera y Lutero murió pues de viejo, rodeado de los suyos y además habiendo tenido un éxito relativo en la realización de la reforma. La diferencia entre uno y otro, muy probablemente, entre el fracaso de Juan Hus y el éxito de Lutero, tiene que ver con la aparición de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, que le permitió a las ideas de Lutero, no solamente a las tesis estas que clavó, sino a una producción editorial impresionante, le permitió cubrir toda Europa con esta información. ¿Cuál es la idea de fondo entonces en esta feliz portada, en este feliz acierto editorial de poner estas dos imágenes? Pues que hay una relación causal entre cambios sociales profundos y cambios en las formas de comunicarse gracias a innovaciones tecnológicas en tecnologías de la comunicación. No son solamente una forma más de comunicarse, sino que tienen un impacto político importante. Nosotros, en relación con la masificación del Internet, no con la aparición en los años 60 y 70 de las primeras formas de Internet, sino con su masificación, nosotros pasamos muy rápido, hemos tenido un cambio muy brusco de un ciberoptimismo de finales de la primera década del siglo XXI y principios de la segunda década del siglo XXI, que yo creo que lo expresan bien esas tres imágenes: emancipación con la primavera árabe, transparencia con Wikileaks, inclusión y apertura con la elección de Obama, en la que ustedes recordarán tuvo una importancia fundamental las redes sociales, pero pasamos muy rápido de eso a la pesadilla, ¿verdad? Una pesadilla que no es de 1984, ese 1984 está ahí, desde luego, por la novela de Orwell, sino que es de 2016. El término posverdad es un término que se acuña por primera vez en 1992, pero es en 2016 con el Brexit y con la elección de Donald Trump, ambas sobre hombros de mentiras clamorosas, incluso poco difíciles de creer que tanta gente las haya creído, que empieza a usarse mucho esta palabra, tanto que, como ustedes saben, el diccionario de Oxford la define como la palabra del año 2016. Manipulación, populismo, discursos de odio y todos los fenómenos que ustedes saben que lleva aparejado. ¿Por qué esto es importante para la democracia? ¿Por qué esto es importante para quienes creemos en la democracia? Bueno, porque la democracia es el gobierno de la opinión. La acción pública, en buena medida, se acaba orientando o se ve muy influenciada por la opinión pública. Cada quien vota por quien quiere y cada quien vota por las razones que quiere. Y esa opinión pública nos las formamos las personas, los ciudadanos, en la conversación. Así es como nos la formamos, la opinión cada uno y luego la opinión pública. En la conversación pública. La conversación pública es el oxígeno de esa opinión pública. Y los fenómenos de desinformación o de posverdad lo que hacen es asfixiar esa conversación pública. Por eso es que a veces sentimos como si no le llegara suficiente oxígeno al cerebro del cuerpo social, con efectos dramáticos. Yo ahí solamente pongo algunos: de movimientos antivacunas, linchamientos, ataques xenófobos,
la salida de la CICIG de Guatemala, porque pues se vendía que era una punta de lanza de la ideología de género. En fin, los ejemplos son muchos. Se han escrito muchos libros. Yo después en el diálogo, si les interesa, puedo hacer algunas recomendaciones bibliográficas, pero tanto lo que se ha escrito como las definiciones de diccionario, tanto del diccionario de Oxford como del diccionario de la Real Academia Española, sus análogos en alemán y en italiano han hecho lo mismo, han acuñado el término. A mí al menos me resultaban insatisfactorias esas definiciones y como es un tema que me apasiona y que creo que es muy importante, he intentado desde hace más o menos unos 2 años ir construyendo una teoría más general sobre el fenómeno de la posverdad, que para mí es un fenómeno cultural nuevo. Yo no creo, y vamos a conversarlo, yo no creo que se trate de las mentiras y de la manipulación de toda la vida. Noticias falsas ha habido siempre, por supuesto, pero esto tiene rasgos distintivos, que para mí son resultado de la combinación de 4 factores. La metáfora que utilizo para explicarlo es la del cambio climático. El cambio climático es resultante de una acumulación de gases de efecto invernadero que siempre han existido en su mayoría en nuestra atmósfera. No es que sean nuevos, pero es su combinación y su acumulación la que produce el fenómeno del calentamiento global. Pues con estos tantos de lo mismo. Yo creo que sí hay gases nuevos, sobre todo de índole tecnológica, pero hay otros elementos del fenómeno de la posverdad y otros gases que nos han acompañado desde siempre, pero no en los niveles que los tenemos hoy y además no mezclados con los otros gases como los tenemos hoy. Entonces, si me permiten, voy a ir con esos 4 factores. El primero es un factor, es el factor antropológico, y tiene que ver con nuestra naturaleza. Tenemos que cuestionarnos, más allá del discurso, más allá de lo que normalmente decimos, si apreciamos tanto la verdad como decimos. Yo creo que no. Y si odiamos tanto la mentira como decimos. Yo creo que tampoco. Creo que la mentira y la posibilidad además de modificar la realidad discursivamente e imaginativamente ha cumplido un rol fundamental. No, fíjate que muy bien, porque cuando salí de la casa en nuestra historia. Es fundamental incluso para nuestra evolución como especie la capacidad para negar la realidad. Nosotros no tendríamos literatura si no tuviéramos capacidad para negar la realidad. Solo por poner un ejemplo. No podríamos formular hipótesis si no tuviéramos la capacidad, si solo pudiéramos reflejar tal cual lo que vemos, no podríamos ni siquiera tener el progreso científico que tenemos. No somos la única especie que miente, pero somos con mucha diferencia quienes lo hacen de manera más sofisticada y mejor. Este bichito que ven ahí, el Cercopithecus, es el que más se nos parece. Es muy vivo y muy bueno para mentir. Es muy malo para detectar mentiras. Nosotros en eso somos muy buenos también. Entonces, ya una capacidad muy grande tanto para mentir como para identificar mentiras. El segundo factor es el factor del sistema político. La democracia y la verdad tienen una relación compleja, complicada. No es una relación sencilla la que tienen democracia y verdad. En 3 sentidos. Uno, lo decía esa gran teórica judía, Hannah Arendt, y era la potencialidad tiránica que tiene la verdad en un régimen de opinión como es la democracia. En un régimen en el que la verdad sea clara e indiscutible sobre todos los aspectos, no puede haber democracia porque no hay régimen de opinión. No hay nada que discutir. Ya todo está claro y establecido. Entonces, la democracia necesita
que no existan verdades, al menos no existan verdades en sentido último, para que el debate esté abierto, para que haya pluralidad, que es fundamental en la democracia. Y además, la democracia necesita secreto y opacidad. Dos palabras muy malas ahora, con muy mala prensa ahora, pero que son fundamentales. Necesita intimidad. La transparencia es la utopía de la dictadura. El hecho de que ningún ciudadano pueda tener vida oculta respecto del poder y que el poder tenga la capacidad de penetrar en nuestra vida privada es la negación de la democracia. Entonces, ese es un primer elemento de la relación entre verdad y democracia. Un segundo elemento es el incentivo a la falsedad, y de ahí viene el meme ese vacilón. El incentivo a la falsedad que tiene el régimen democrático. ¿Por qué? Porque hablamos de un sistema político en el que el poder depende de la simpatía ciudadana. Eso es lo que la adhesión, la simpatía, la credibilidad, el respeto, la confianza de los ciudadanos es la base del poder político en democracia. Y eso, por supuesto, crea un incentivo a la falsedad. A tratar de complacer los oídos, que es el arte del populista y del demagogo, tratar de complacer los oídos de todo el mundo. Y la tercera relación de la democracia con la verdad, que la complejiza esa relación, es que la democracia, así como decía Hannah Arendt, en democracia no puede haber verdades últimas, porque tiene una potencialidad tiránica que cierra el debate, así también es verdad que la democracia necesita verdades empíricas que anclen. ¿Perdón? Adelante, por favor, adelante. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Verdades empíricas que anclen el debate. Podemos discutir, podemos tener diferentes opiniones. Cada quien tiene derecho a su opinión, pero no tiene cada quien derecho a sus hechos. Y tenemos que estar de acuerdo en algunos hechos básicos para poder discutir. Podríamos discutir cómo resolver el déficit fiscal, pero necesitamos tener un consenso sobre cuál es la magnitud de ese déficit fiscal, por poner un ejemplo. El factor cultural es el tercer factor. Ya dije el antropológico, dije el de sistema político, y ahora digo el factor cultural. Es probablemente el más complejo, porque tiene que ver con la crítica de la modernidad, con el tiempo cultural en que vivimos, que es la crítica de la modernidad, o lo que se ha llamado también como la posmodernidad, que ha tenido una influencia como discurso filosófico y como posicionamiento epistemológico muy fuerte desde las universidades de todo el mundo. Y en la cultura popular también. La gente discursivamente toda es muy posmoderna. No existen verdades absolutas, todo es relativo, cada quien tiene su propia verdad, todo depende del lente con el que se mire. Claro, pero si yo le pido a don Guido 10,000 colones y le digo que se los voy a devolver mañana y al día siguiente don Guido me dice 10,000 colones, yo le digo, no, don Guido, esa es su interpretación de que yo le di, que usted me dio 10,000 colones. No es la verdad. Estoy seguro que ahí don Guido olvida todo posmodernismo y me dice, no, es un hecho que yo le di a usted 10,000 colones y usted me dijo me los iba a devolver hoy. Pero somos herederos de eso. El iniciador es Nietzsche, quien dice que no hay verdades, solamente interpretaciones, y que la verdad es la mentira más eficiente. La verdad es la mentira que logró convencer a todos y engañar a todos. Y después probablemente su continuador más importante es Foucault, que asocia el conocimiento y la verdad con el poder y con la dominación. Las afirmaciones de verdad y de conocimiento, sobre todo desde la ciencia, son herramientas de poder y de dominación y desarrolla toda una filosofía de la sospecha. Por supuesto que toda esta gente no trabaja esto esperando en que llegue Donald Trump y la derecha extrema a apropiárselo. No lo hacen con esa intención.
Además, porque normalmente son personas de izquierdas. Pero el resultado ha sido ese. Hay una apropiación de buena parte del ataque hacia la ciencia y del ataque al concepto de verdad del posmodernismo por la extrema derecha, que ha hecho de la posverdad una herramienta fundamental de su accionar. Yo estoy seguro, por poner un ejemplo, que la mayoría de ustedes, la mayoría o todos quienes están siguiendo esta transmisión, creen que la Tierra es redonda, no que es plana. Pero estoy seguro que la mayoría no sabe cuál es la circunferencia de la Tierra. O por poner otro ejemplo, estoy seguro que la mayoría cree, como yo creo, que las vacunas no provocan autismo, que la vacuna contra el sarampión no provoca autismo. Y sin embargo, la mayoría no debe saber, yo tampoco lo sé, cuál es la composición química o farmacológica de una vacuna contra el sarampión. No lo sabemos. ¿Qué quiero decir con esto? Algo que han dicho muchos investigadores en ciencias cognitivas y en relación con este fenómeno de la irracionalidad pública, y es que la adscripción, el apoyo a teorías de la conspiración, no estar directamente relacionado con el conocimiento y la cultura científica de las personas. Las personas que niegan el cambio climático no son personas con menor cultura científica o con menores destrezas matemáticas que las personas que creemos en la amenaza del cambio climático. Tiene que ver más con las autoridades que reconocemos. Las autoridades a las que les reconocemos autoridad. ¿Qué tiene que ver esto con la posmodernidad? Bueno, que a las autoridades que fijaban verdades de manera autoritativa en la modernidad, el Estado, la prensa de referencia, las universidades, la comunidad científica, se les niega esa autoridad. Y cada grupo desarrolla lo que también se conoce como comunidades epistémicas. Cada grupo desarrolla sus propios criterios de verosimilitud. Y no importa lo que diga, como dice ahí el consenso científico, yo creo lo que mi grupo cree bajo sus estándares de verosimilitud. Un último punto en relación con este elemento cultural de la posverdad es el profundo deseo de desintermediación, de no tener ni políticos representantes ni periodistas intermediarios, de quitarse intermediarios y de tener una participación directa, sin autoridades, en el espacio público y en la esfera pública. La ilusión que hace, que permite esto y que hace creer que esto es posible, son las redes sociales. Pero es eso, es una ilusión. Y está relacionada, por cierto, con la crisis de representatividad. Esto podemos hablarlo después si lo desean. El cuarto y último factor es el factor tecnológico, la revolución digital. Y aquí me voy a detener más. Sobre todo porque quiero combatir lo que normalmente se dice, o lo que muchas veces se dice, de que esto es lo mismo que otras tecnologías. No, mire, esto de que el Internet afecta a la democracia ya se dijo con la radio y luego se dijo con la televisión. No es lo mismo. No es lo mismo. Miren, nosotros a través de los medios de los que hoy disponemos, no solamente accesamos a información, producimos datos. No solamente accesamos a información, producimos datos. No solo accedemos a contenidos, los producimos también. No es lo mismo.
Producimos datos, sí, pero también producimos contenidos. Y con ellos nos producimos una imagen personal. Aquí tengo, por supuesto, las pinturas rupestres de la cueva de Altamira y la muchacha haciéndose un selfie. Esto es radicalmente humano, crear registros de nuestras experiencias y proyectarnos en ellos, pero nunca hemos podido hacerlo como ahora. No solo producimos datos y contenidos, los registramos de forma permanente y eso significa que dejamos trazas de nuestra actividad que nunca habíamos dejado. Desde comprar un tiquete de avión hasta pagar la entrada en un cine, hasta nuestras pulsaciones cardíacas para los que se miden incluso sus pasos con estos nuevos sistemas para vigilar la salud. Producimos constantemente datos y dejamos trazas de nuestra actividad como nunca las habíamos dejado. Pasamos de medios amnésicos respecto de su consumo, el periódico, el radio, la televisión, son medios amnésicos respecto de su consumo, a medios, dice Mauricio Ferraris, un filósofo italiano, más que medios de comunicación, son medios de registro. Antes y más importante que medios de comunicación, el teléfono móvil que portamos son medios de registro que producen datos que sustentan hoy la mayor economía del mundo, o lo que se conoce como el capitalismo de datos. También el mismo Mauricio Ferraris habla de plusvalía documedial. Yo sé que esto suena muy marxista, plusvalía documedial, pero claro, lo que él dice es, mire, ya sin contrato de trabajo, ya sin jornada de 8 horas, ni siquiera jornada de 12 o 16 horas, como las de los pobres obreros de la Revolución Industrial, no, ahora 24 horas del día, 365 días de la semana, estamos produciendo datos de los cuales se extrae una riqueza, se monetiza una cantidad importante, se genera una cantidad importante de riqueza que no guarda ninguna relación, ninguna proporción razonable con la contraprestación o con el beneficio que recibimos, digamos, al tener ciertas aplicaciones en nuestros teléfonos inteligentes. ¿En qué se diferencia también esto respecto a lo que teníamos antes? En la convergencia multimedial en un solo dispositivo que es el teléfono, de una cantidad enorme de actividades, grabación de voz, registros fotográficos, registro de lugares, ubicación por GPS, etc. Y por último, la última diferencia con los medios anteriores es la naturaleza protésica, de prótesis del aparato, que lo incorporamos, y esta palabra es elocuente, incorporamos porque lo metemos en nuestro cuerpo, como una extensión de nuestro propio cuerpo, estos dispositivos. No es raro entonces que se haya pasado de la venta de publicidad a la venta de nosotros como usuarios. Somos nosotros y nuestros perfiles psicográficos, es decir, quiénes somos y qué pensamos, qué tememos y qué anhelamos, qué nos duele y qué nos ilusiona, es eso lo que es vendido. Esto, por supuesto, va aparejado con el desarrollo de una ciencia de la manipulación, con una sofisticación que nunca hemos tenido en la historia de la humanidad por el desarrollo de las ciencias sociales. Lo que hoy sabemos sobre el cerebro y sobre la conducta humana nunca lo supimos antes. La tecnología y el conocimiento acumulado y más datos que nunca. Más datos que nunca. Aquella crítica que normalmente le hacían los físicos o las personas dedicadas a las ciencias exactas, a las ciencias sociales, porque que una entrevista en profundidad, que un focus group, esos son datos muy blandos. Bueno,
Hoy todos esos señores de bata blanca no tienen la cantidad de datos que tiene un científico social para, y datos duros para hacer su trabajo. Relacionado también con el factor tecnológico está la crisis del periodismo. Este es el tema que a mí en lo personal más me interesa y es el tema que más he investigado. La crisis, que es doble, es una crisis económica y es una crisis de identidad de los periodistas. Es una crisis económica del modelo de negocio de las empresas de medios, pero es una crisis también de identidad de los periodistas. Bueno, está en la base del fenómeno de la posverdad. Y la masificación del Internet está en la base de esa crisis. Para decirlo muy rápido, los periodistas perdieron el monopolio de ser quienes nos cuentan lo que pasa en el mundo exterior. Uno se enteraba por propia mano, por supuesto, de lo que ocurre en su entorno inmediato, trabajo y familia, pero lo que pasa en el mundo exterior, solamente a través de la prensa nos enterábamos, ya no. Perdieron la llave de acceso al discurso público. Para poder publicar un artículo, antes había que ir donde don Julio Rodríguez y él decidía si se publicaba o no. Ahora ya no es así. Entonces perdieron la llave de acceso al discurso público y perdieron la capacidad de moderación, de ser los moderadores del debate público, de dar el turno de palabra, de decir ahora habla fulanito, ahora habla menganito, a tal le vamos a dar cobertura, a tal no. Esto está medido empíricamente. El SICON de la Universidad de Costa Rica publicó hace poco una investigación que demuestra la prácticamente irrelevancia total de los medios de comunicación más fuertes en Costa Rica, en Internet, para orientar o para decidir sobre qué vamos a conversar. Perdieron esa capacidad. Incluso proponen temas y la gente bajo esos temas, bajo esas notas informativas, comenta y discute sobre otras cosas. Y luego, esto que desarrollaron estos investigadores de la Universidad de Northwestern, de este libro que pongo aquí, La brecha de las noticias, es algo que se conoce como fenómeno desde los años 20 del siglo XX, es decir, es bastante viejo. ¿Qué es lo de la brecha de las noticias? Bueno, básicamente que a los periodistas y al público les interesan cosas distintas. A los periodistas, por su rol normativo, por lo que se imaginan que debe ser su profesión en la educación universitaria y lo que aspiran a hacer cuando sean periodistas, les interesan más los temas de economía, de política y de noticias internacionales. Esos son los temas que la mayoría de los periodistas quisieran cubrir. Al público no, al público le interesa más el entretenimiento, los deportes, los sucesos y el clima. Esos son los temas que a la gente le interesan más. Y esto no solamente en Estados Unidos, sino que a partir de estudios hechos en muy distintos lugares del mundo. Ahora, esa brecha entre lo que al público le interesa y lo que a la prensa le interesa, era muy fácil manejarla antes de Internet. ¿Por qué era muy fácil manejarla antes de Internet? Primero, porque era muy buen negocio, el de la prensa, entonces no tenían que andar, digamos, tan preocupados por satisfacer a la audiencia, por satisfacer a los públicos. Había muy poca competencia en cada región territorial más o menos extensa. Había unos cuantos medios, pero no muchos. Luego, la forma del público de manifestar sus preferencias era muy fácilmente ignorable. Una carta a la columna, una carta al director diciendo, mire, no me gusta este enfoque. Era muy fácilmente ignorable. Y lo último es que el producto periodístico se vendía en combo. Si a usted solo le interesaba los deportes de la nación, tenía que comprar todo el periódico. O si a usted solamente le interesaba la noticia sobre Britney Spears en Telenoticias, pues tenía que ver todo el noticiero porque no sabía en qué momento le iban a meter la noticia
que a usted le interesaba. Todo eso cambia con Internet. Empieza a ser un mal negocio porque fagocita toda la inversión publicitaria. La inversión publicitaria de todas formas es decreciente en el mundo, pero la poca que queda se la comen las grandes plataformas de Internet. Ya no es poca la competencia, es muchísima, porque ahora hay una cantidad importante de medios liliputienses, pero es muy fácil crear ahora plataformas informativas. Ya no es ignorable, porque ahora tienen claramente por el y por el rating, tienen muy claramente visible cuáles son las notas que el público quiere leer y cuáles son las que ignora, y esas son las que reciben pauta publicitaria. Y los departamentos comerciales de los medios se meten en las salas de redacción y presionan, porque claro, aquello es un servicio público, pero también es un negocio y tiene que funcionar. Esto lo había advertido Weber desde principios del siglo XX. Y por último, porque ya el producto no es un combo, ahora es un producto desagregable. Yo puedo ir directamente al contenido de La Nación que me interesa, puedo ir directamente a la nota de Telenoticias que me interesa. No tengo que leer todo el periódico, no tengo que consumir todo el informativo, todo el telediario. De hecho, ya muy poca gente va al sitio web de tal o cual medio. Llegan a la noticia que les interesa a partir de lo que comparten sus contactos en las redes sociales. Pasemos de esto y voy a un último elemento del factor tecnológico. Algunos reconocerán a ese señor de ahí, es Theodor Adorno, de la Escuela de Frankfurt. Él decía que en la fase más avanzada del capitalismo, más que la venta de la fuerza de trabajo, nosotros mismos como personas, como identidades, la proyección de nuestra persona, la proyección pública de nuestra persona, la proyección simbólica de nuestra persona, que es nuestra identidad, íbamos a intentar venderla. Bueno, esto ya es toda una ciencia, la ciencia del brand yourself, del personal branding. Yo siempre cuento que en mi maestría de comunicación política tuve incluso un curso de personal branding, solo un curso para ese tema, de cómo venderse uno mismo. Es el tema de la mercantilización de la personalidad. Claro, esto lo dice Adorno en los años 60 del siglo XX. No sabía que íbamos a tener en este momento, como nunca antes hemos tenido en la historia, recursos para proyectar nuestra identidad. Repito, nunca en la historia hemos tenido los recursos que hoy tenemos para proyectar nuestra identidad al público. Y eso lo que yo creo que ha hecho es intensificar esa lucha. Ha unido la opinión y el posicionamiento sobre distintos temas con la identidad. Cuando yo hago un post en Facebook, no solamente estoy poniendo sobre la mesa mi opinión y mi posicionamiento sobre la pesca de arrastre o sobre el matrimonio igualitario. Es que ahí está mi biografía, ahí está mi foto de perfil, ahí está lo que yo vendo y lo que yo proyecto al público. Y esa amalgama, esa fusión entre opinión y personalidad hace que las posiciones se calcifiquen, hacen que sea más difícil tener la humildad de decir y la honestidad intelectual de decir, me equivoqué. Esto no es así, vos tenés razón, mira, los argumentos que me estás dando son mejores. ¿Por qué? Porque ya no está en juego solamente una opinión, está en juego mi identidad. Y entonces hay una tensión permanente entre el deseo de tener la razón y el deseo de conocer la verdad. En el fenómeno de la posverdad, claramente hay una prevalencia del impulso por tener la razón sobre el impulso por conocer la verdad o comprender la realidad, para no ponernos muy filosóficos. Prefiero tener la razón, prefiero ganar la discusión,
que comprender realmente la realidad. Un balance para ver, no queremos ser muy apocalípticos, queremos evitar ser muy apocalípticos y ver hasta qué punto no estamos viendo las virtudes y las ventajas de esto. Vamos a hacer entonces un balance, al menos este es mi balance. Tenemos un mayor desarrollo científico hoy que nunca antes, y eso significa que tenemos más dimensiones de la vida humana resueltas por la ciencia. Maravilloso, qué duda cabe. Tenemos más acceso a la información que nunca antes, y en cierta forma entonces a la verdad. Buenísimo, maravilloso. Tenemos más pluralidad de voces, como nunca antes, gracias a estos medios. Pero aquí ya se nos empieza a joder la cosa. Tenemos más pluralidad de voces y entonces tenemos más publicidad de criterios de verosimilitud distintos. Eso significa menos certidumbre. Eso genera angustia. Eso genera desasosiego. Yo sé que puede ser muy emancipador, que ya no sea un gran presentador de noticias o un director de medios súper respetado, el que diga estos son los hechos y nos vamos tranquilos a la, o el líder del partido político que diga, o el sacerdote de la iglesia que diga, y nos vamos tranquilos a la cama con el sosiego de que ya sabemos qué es lo que está pasando. Puede ser que nos esté engañando, pero nos vamos con ese sosiego. Ahora no, ahora hay un montón de voces. Toma de la Bastilla, libertad, emancipación, sí, pero también un enorme desasosiego y una gran confusión, que es justo el ambiente idóneo en el que aparece la posverdad, por aquella frase que siempre repiten de Rodolfo Cerdas, que me parece genial. Cuando la gente ya no cree en nada, está dispuesta a creer en cualquier cosa. O sea, es un engaño que derribar a esas autoridades, a esos líderes partidarios, a esos líderes periodísticos, a esos líderes religiosos, que derribar esas autoridades, lo que sigue después de eso es la libertad y la emancipación. No, no, lamentablemente no. Yo quisiera que sí, pero no. Lo que sigue es una enorme confusión, que es un río revuelto maravilloso para el ingreso de demagogos y de populistas. Mayor capacidad de manipulación y distorsión de los hechos, como nunca antes. Las deepfakes, estos videos ultra falsos que son imposibles de determinar para el ojo humano si es real o no es real lo que se está viendo, y que traicionan algo que milenariamente como especie hemos tenido. Aquello de Santo Tomás, de si lo veo, lo creo. Nosotros tenemos milenios de darle crédito a lo que ven nuestros ojos. Bueno, con las deepfakes ya ni siquiera podemos darle crédito a lo que ven nuestros ojos. Mayor rapidez y superficialidad en el consumo de información. Nosotros brincamos por hipervínculos o porque las propias plataformas, esto no es azaroso, las propias plataformas están diseñadas para que estemos brincando de una a otra, o dentro del mismo oligopolio, eso sí, pero el proceso de conocimiento, de adquisición de conocimientos, requiere reflexión, requiere pausa. Esa cosa del libro, en el que me sumerjo en el libro y estoy con el libro nada más. No estoy brincando de un contenido a otro, distrayéndome y sin posibilidad de profundizar. Mayor relevancia de lo lúdico y de lo identitario en la afirmación o negación pública de los hechos. Nunca ha tenido mayor peso como hoy lo lúdico y lo identitario en la afirmación o en la negación pública de los hechos. Los enemigos de la verdad son de muy distinta clase. Está el mentiroso, el estafador, que oculta la verdad, pero de alguna manera la respeta.
Porque para mentir hay que saber qué es la verdad. Para mentir hay que querer ocultarla. Para mentir hay que tener una noción de verdad. Pero la posverdad está más relacionada no con el mentiroso o el estafador, sino con el charlatán, al que le es indiferente la verdad. No tiene muy claro si algo es cierto o si es falso, pero le da igual. Porque lo fundamental es convencer. Lo fundamental es hacerse creer. Lo nuevo, entonces, la cuestión de fondo con el fenómeno de la posverdad no es, pienso yo, si hay más mentira que antes. Esa no es la cuestión de fondo para mí. Lo distintivo de la posverdad es la brecha entre la cantidad de verdad disponible, entre comillas, es la brecha entre la cantidad de verdad disponible y el respeto o aprecio con el que la tratamos. Esa es la cuestión. No es tanto negar los hechos. El problema con la posverdad no es tanto la negación de los hechos. Es cómo los tratamos a la hora de formarnos nuestras imágenes de la realidad. Yo tenía un par de cosas más para decirles relacionadas con cómo creo que hay que enfrentar el fenómeno, bibliografía, el uso del periodismo de fact-checking, pero para mantenerme riguroso dentro de los 45 minutos, prefiero acabar aquí. Y No, si no, es de por interés... favor cierre, por favor cierre. ¿Sí? Siga y cierra, sí. Ok, está bien. Bueno, pues entonces les decía cuatro cosas que yo creo que son fundamentales para enfrentar este fenómeno. Este fenómeno está asociado en la investigación empírica que se ha realizado de por qué las personas se creen noticias falsas. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro de la gente para creerse noticias falsas? Hay dos grandes vertientes de investigación empírica o dos grandes conclusiones. Una tiene que ver con el partidismo, con el razonamiento motivado, con el hecho de creer darle credibilidad a lo que refuerza mis posiciones. Y la otra tiene que ver con algo que llaman, a mí no me gusta el término, pero lo llaman pereza cognitiva, que es esta superficialidad y esta rapidez que les mencionaba. Entonces, identificados científicamente esos dos elementos, creo yo que podemos combatirlos con la promoción de pensamiento crítico. Por eso puse al pensador, la escultura del pensador ahí. Y tengo que decir que en el Tribunal Supremo de Elecciones desarrollamos como plan piloto, y creo que vamos a seguir desarrollando para futuras elecciones, desarrollamos para las pasadas elecciones municipales una campaña de alfabetización digital en todo el país, que lo que iba dirigida era precisamente a promoción de pensamiento crítico y a enseñarle a la gente a utilizar con responsabilidad, con malicia, las redes sociales. En eso hay que invertir, en eso tenemos que esforzar. Yo creo que el Ministerio de Educación Pública tendría que meterse de cabeza en eso. Nosotros hoy estamos haciendo buena parte de nuestra vida ahí, en las redes sociales. Así como damos clases de educación vial para que los chiquitos no se maten en las calles, tenemos que proveernos como personas en nuestro proceso formativo de destrezas para saber conducirnos en las carreteras digitales. Entonces, ese es un elemento. El segundo elemento es, digamos, dirigido a combatir la polarización, es promover el diálogo entre personas que piensan distinto. Esta es una foto de una actividad que tuvimos, un grupo de amigos, Abril Gordienko, Álvaro Cedeño, Estefan Gómez, varios amigos que hemos creado un grupo que se llama Costa Rica Dialoga, y lo que hicimos fue, muy grosso modo, enviarle a personas un cuestionario con una serie de temas, digamos, polarizantes,
temas que ponen a discutir a los costarricenses mucho, e identificamos personas con posiciones totalmente extremas y las juntamos para que conversaran sobre esos temas. Primero para que se conocieran un poquito y hablaran de ellas como personas, pero luego para que cara a cara hablaran sobre ese tema. Después hicimos unos grupos pequeños y después hicimos una plenaria. Fue un ejercicio maravilloso, maravilloso, de ver cómo las personas cuando hablan cara a cara y no desde un teclado, cuando saben que al frente lo que tienen es un ser humano, también con preocupaciones, también con problemas, y no un monstruo digital, es más difícil que nos fabulemos al otro, al del frente, como una amenaza o como un, perdón la palabra, como un idiota o como un corrupto porque no piensa como yo. El ejercicio, el objetivo de estos ejercicios que se han hecho en otros países y que nosotros en Costa Rica Dialoga hemos querido replicar en Costa Rica, el objetivo no es que las personas se pongan de acuerdo. Esto no es como las mesas de diálogo. No es que lleguen a acuerdos, ni buscamos que lleguen a puntos medios. Lo que buscamos es que se den cuenta que hay personas que razonablemente piensan distinto a ellas y que no son monstruos. ¿Por qué esto es tan importante? Porque si yo tengo eso claro, me va a ser más difícil luego imaginarme al otro, imaginarme al que discrepa de mí, imaginarme al que vota al otro candidato, imaginármelo como un monstruo. Y va a ser más difícil entonces que me crea las variedades que desde mi barra se dicen de la barra del frente. Las redes sociales, ustedes lo saben, tienen ese efecto de burbuja, de ponernos a dialogar solamente entre coincidentes. Y eso es fatal para la democracia, porque luego llegamos a la Asamblea Legislativa y nos damos cuenta de que somos muy diferentes a cómo es nuestro grupito de amigos en redes sociales. Necesitamos hablar los diferentes. Esas son dos, entonces, pensamiento crítico y promoción de diálogo. Y por último, digo las otras dos porque les dije que eran 4. Hay que apoyar el periodismo profesional. Hay que apoyar el periodismo profesional. Yo no sé la forma, porque el modelo de negocio efectivamente está roto. Y el periodismo, es cierto, nunca tuvieron las herramientas que tienen hoy para hacer mejor su trabajo. Hoy tienen teléfonos inteligentes, hoy tienen leyes de protección para su trabajo, hoy tienen libertad de prensa garantizada, hoy tienen tutela jurisdiccional, hoy tienen un montón de cosas que no tuvieron los periodistas en el pasado. Pero es necesario que hacer periodismo siga siendo rentable, siga siendo negocio, porque necesitamos que haya gente que viva de eso, que profesionalmente se dedique a eso. No sirve que haya personas con un teléfono y que reporten lo que sea y esta cosa del periodismo ciudadano y digan yo estoy viendo la inundación y ya hice una toma de la vaca que se iba llevando la corriente del río y ya informé. No, necesitamos profesionales de periodismo. Es fundamental. La democracia no se sostiene sin prensa libre. Y esa prensa necesita una base comercial. Necesita sustentarse económicamente. Y el cuarto elemento, esa serie, si no la han visto, yo se la recomiendo muchísimo. Está en Netflix. Para mí es mucho mejor que House of Cards, por ejemplo, porque no es esa cosa caricaturizada de unos políticos demoníacos tipo Frank Underwood. No, es una más real, más creíble, con políticos y políticas de carne y hueso, con sus dramas familiares, con sus luchas de poder, con sus intereses, con sus negociaciones. Pero aquí lo traigo a colación no tanto por los políticos, sino por el papel de la comunicación institucional o de la comunicación de gobierno. Los que lo han visto sabrán que los dos personajes que aparecen abajo, la muchacha y el muchacho, son los encargados de comunicación de la política.
y tienen un rol central, tienen un rol protagónico. A mí me impresiona que en nuestro contexto, en Costa Rica, se suele ver la comunicación institucional o la comunicación de gobierno como el postre, como, vamos a ver, mi responsabilidad como jerarca público es hacer bien los procesos, gestionarlos bien. Si sobra tiempo y si sobra plata, los comunico. O es la propaganda sobre el jerarca, es la propaganda de la imagen del jerarca. La comunicación institucional no es eso, la comunicación es gestión. O sea, comunicar es gobernar. En esa serie queda muy claro que la posibilidad efectiva, no de comunicar algo, sino de hacerlo, de lograr gestionarlo, pasa por la gestión de la comunicación. Y ahora el discurso de la transparencia se ha convertido en una excusa vagabunda para no hacer comunicación institucional. Yo simplemente agarro todos los datos y los vuelco, un chorro de datos, en el sitio web de la institución. Ya soy transparente, entonces ya comuniqué. No, es terriblemente ingenuo, porque además vamos a ver, los ciudadanos no van a llegar a buscar esos datos al sitio web de su institución. Y esos datos no le van a llegar puros y limpios a la ciudadanía. Van a llegar absolutamente distorsionados con los intereses de quien quiera trabajar con esos datos y construir una narrativa a partir de esos datos y llevársela a la ciudadanía. Entonces, no, usted tiene que darle publicidad porque es la ley de la República, es el derecho de acceso a la información. Usted tiene que darle publicidad a los datos. Eso está muy bien. Pero usted, además de eso, tiene que comunicar, tiene que asegurarse de que la gente comprenda por qué está haciendo lo que está haciendo. Que la gente sepa qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. No basta el striptease de la transparencia. Hay que hacer comunicación. Casos que deje una mala comunicación institucional van a ser llenados por los propaladores de noticias falsas y de teorías de la conspiración. No hay que dejarles ese espacio. Hay que reforzar la comunicación con la ciudadanía. Y ahora sí, con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Si puede dejar de compartir pantalla. Sí, señor. Un segundito. Sí, señor. Bien, Gustavo nos ha hablado de varios temas de mucha importancia. La importancia de la comunicación, la importancia de la calidad del periodismo, la importancia de la calidad de la información, la importancia de los partidos políticos como agentes de formación y de búsqueda también de difusión y divulgación de información. Y todo esto redunda también en la calidad de la democracia que tienen los países. Gustavo, antes de ofrecer la palabra, directamente, ¿cuál es el impacto de todas estas noticias en la democracia? ¿Qué es lo que ha causado? De una manera muy puntual, porque cuando hablábamos de la posverdad, y esto lo conversábamos en algún momento, la gente a veces no sabía de qué estábamos hablando, ¿verdad? O sea, ¿cómo afecta? Y desde el punto de vista del tribunal, de una manera muy puntual, ¿cómo ha afectado nuestro sistema político y a la democracia costarricense toda esta problemática de la posverdad? Erosiona la confianza, que es básica en democracia. En democracia las personas tienen que confiar en sus instituciones y tienen que confiar unas en otras. Es un sistema que requiere ciudadanía activa, no vasallos pasivos, sino ciudadanos activos que construyan juntos el mundo común. Para eso se requiere confianza, y la posverdad destroza la confianza entre las personas y imposibilita el diálogo.
No hay posibilidad de diálogo si no tenemos, desde luego, confianza, pero si no tenemos además acuerdo respecto de unos hechos básicos. Y si no tenemos ese acuerdo y no tenemos diálogo, no podemos construir acuerdos. No podemos construir acuerdos. Y ya me dirán ustedes qué puede hacer una democracia en la que es imposible construir consensos. Obviamente no unanimidades, eso no existe, pero acuerdos mayoritarios respecto de los que estén. Podemos estarnos equivocando y estar mal yendo hacia un lado o hacia el otro, pero por lo menos ir hacia algún lado. Pero no, lo que genera es parálisis, polarización, crispación, enojo, malestar. Okay. En el uso de la palabra, las siguientes personas, y les ruego y les recuerdo ser puntuales y precisos. Doña Clara Lieberman, Saúl Weileder, Enrique Gomaris y comienza doña Clara, a ver. Gustavo, quiero agradecerte esta conferencia que nos has dado. Concuerdo contigo en absolutamente todo. La gran problemática que tenemos nosotros es en los políticos, el que dice una mentira, luego dice otra mentira, solo quiere dar miel a la gente que escucha y después se pone contra la realidad y las cosas no son así. La verdad a veces es muy dura, pero yo acostumbro en mi vida decir la verdad. A veces les caigo mal a medio mundo, bueno, lo cual tampoco me importa, pero creo que eso es la clave de la convivencia humana. Y tus dos apellidos me dan mucho que pensar, Román y Jacobo. Muchas gracias. Don Saúl Weileder, Saúl, adelante. ¿Qué se nos hizo, Saúl Weileder? Es que estaba en mudo, estaba adelante. Perdón. Muchas gracias, Guido. Me temo o me alegro, me congratulo, Guido. Yo voy a tratar de ser preciso y corto, pero que vas a tener que dar un tiempito más, porque yo creo que va a haber mucha gente con comentarios o preguntas. Ni un segundo perdido con esta conferencia de Gustavo. Extraordinario. Muchas gracias, Gustavo. Qué calidad. Yo creo que nos hemos deleitado enormemente y hemos aprendido muchísimo. Bueno, son tantos los puntos sustantivos que ha planteado Gustavo que resulta sumamente difícil, pero hay que, por el tiempo, abreviar muchísimo. Yo quisiera que Gustavo nos hablara un poquito y quisiera llamar la atención también de todos los compañeros, que hay algo que es fundamental y es la autocrítica, porque ocurre que nosotros pensamos que los otros, dentro de ese contexto de burbujas o de silos, de los que de alguna manera nos explicaba a Gustavo, que crean las redes sociales, los sectarios o los de los hilos son los otros y no nosotros. Nosotros tenemos la razón, pero no solo tenemos la razón, sino que nosotros defendemos temas y yo lo que me paso diciendo es que aún en la defensa de los temas más excelsos, más deseables, más humanos, surgen posiciones intolerantes. Y el grave problema de nuestros días es, bueno, siempre la intolerancia, el extremismo, el fundamentalismo, que claro, con los medios que existen, pues se ha agravado enormemente. Entonces siempre surge la pregunta que planteaba Lenin: ¿qué hacer? ¿Qué hacer? O sea, yo creo que nos deleitamos en el análisis, porque es vivir una aventura intelectual y qué rico, todos la disfrutamos y está muy bien, pero tenemos que buscar la manera de actuar para... No es fácil, no hay recetas, no es cuestión de decir, eche
eche 5 gramos de esto y 10 de lo otro y un poquito de agua y entonces usted va a resolver el problema. Pero creo que sí tenemos que ir moviendo también la conversación, no la discusión, sino la conversación en torno a tratar de encontrar, y particularmente en nuestra sociedad. Lo primero yo creo es tratar de eliminar generalizaciones. Cuando se dice los políticos, los empresarios, los sindicalistas, los obreros, los trabajadores, los burócratas, etcétera, yo creo que ahí ya perdemos una enorme riqueza de la realidad y confrontamos a todo un sector. La pregunta es también cómo cambiar nuestro discurso para tratar de ir a hacer esos acercamientos. Los felicito por el trabajo que ustedes hacen en ese grupo, pero son esfuerzos, digamos, valiosísimos, pero aislados. Ok, me tengo que parar ahí porque si no, la verdad es que es un abuso habiendo tanta gente que quiere hablar. Muchísimas gracias de nuevo. Gustavo, si quisiera referirte. Sí, rápidamente, estoy completamente de acuerdo, doña Clara. Hay un problema de fondo. Yo creo que está muy bien que en las democracias, creo que es el trabajo en el Tribunal Supremo de Elecciones, creo que está muy bien que las personas, los líderes políticos sean electos por los ciudadanos por voto popular, pero por supuesto que eso crea un incentivo enorme, una tentación muy grande de halagar los oídos de la gente y no decirle a la gente lo que necesita oír, sino lo que quiere oír. Ese es un problema, sin duda alguna, de la democracia liberal. Además está el hecho de que necesito destruir la reputación del adversario en campaña, porque me eligen a mí o eligen al otro, pero no pueden elegir a los dos. Y después, cuando llego al gobierno, necesito volver a enamorarlo porque voy a necesitar de él, sobre todo en contextos de fragmentación del poder, voy a necesitar enamorarlo para construir acuerdos. Y con don Saúl, ese es el meollo del asunto, don Saúl. Efectivamente, usted dice la importancia de la autocrítica, de la modestia intelectual, de saber que el conocimiento es arduo, que la realidad es compleja, que requiere estudio, que todos tenemos sesgos y que necesitamos de someter al fuego de la crítica racional nuestras creencias, nuestros supuestos constantemente para estar seguros o al menos bastante convencidos de lo que pensamos. Pero claro, eso es una actitud ética que no siempre se nos promueve. Se nos promueve más el ganar discusiones que el comprender la realidad. En el uso de la palabra, Enrique Gomaris, don Nelson, Roberto Padilla y Luis Fernando Díaz. Enrique, adelante. Ok, hola. Buenas, ¿me escuchan? Adelante, sí, señor. Estamos escuchando. Ok, bueno, la conferencia me parece muy interesante. Quizás los organizadores deberían de alguna manera hacer un esfuerzo por ligar determinadas intervenciones, presentaciones, con presentaciones anteriores, etcétera, etcétera, porque a mí me parece que esta presentación se asocia perfectamente a la presentación que yo hice sobre el tema del sistema político, ¿ya? Me parece que ilustra más aquello que yo decía de el cambio de escenario en la intermediación, comunicación, etcétera, etcétera, que se ha producido con el siglo XXI. Por eso habría que ver si se puede articular mejor las distintas presentaciones. Puntualmente, hay una cosa en la que, de carácter teórico, me van a perdonar, en la que no estoy de acuerdo, y otra cosa en la que me parece que el Tribunal de Elecciones debería de traducir lo que ha planteado en términos de sistema político. En cuanto a la primera cosa, no estoy de acuerdo en que se pueda asociar la posverdad a la propuesta posmoderna. Son fenómenos distintos. Bueno, invito a que se lean mi ensayo sobre la crisis de las ciencias sociales que me he publicado por Flaxo, para que vean el cronograma de cómo se produce la crisis de las ciencias sociales y la propuesta posmoderna, en realidad,
en la primera década de este siglo ya tenía mucho desuso. Y la posverdad aparece de forma separada, más allá de las relaciones tendenciales que puedan existir, en la segunda década de este siglo, ¿sí? Sobre todo a partir del 2015-2016. Creo que asociarlos demasiado no corresponde a un análisis en profundidad del asunto. Pero me importa más la segunda parte, que es, bueno, dice que de lo que se trata, las dos herramientas fundamentales para promover es promover el pensamiento crítico y promover el diálogo. A mí me gustaría que eso se tradujera en términos de las necesidades del sistema político. Es decir, cuando se dice el pensamiento crítico, eso es algo que es como una herramienta epistemológica. Lo importante es saber cómo se desliza eso hacia lo que es absolutamente necesario, que es la elevación del nivel de la cultura política. ¿Sí? Es decir, lo fundamental, y eso está desde los estudios del PNUD sobre la democracia, eso está bastante consensuado, no es necesario solamente, ¿sí?, utilizar los mecanismos básicos o basales sino que lo que hay que lograr es elevar el nivel de la cultura política en los sistemas políticos. Y la segunda cuestión que mencionaba como fundamental era el diálogo. Yo creo que en términos de sistema político hay que dar un paso más. No solo hay que promover de nuevo una cosa básica que es el diálogo, sino que hay que promocionar la deliberación ciudadana, la deliberación política. ¿Ok? Entonces, hay que, a esas propuestas que hizo, sobre todo en términos como lo plantea a nivel educativo, dijo a nivel educativo que había que hacer algún tipo de asignatura, alguna cosa sobre la promoción del pensamiento crítico. No, yo creo que lo que hay que hacer es constituir en serio una asignatura sobre cultura política democrática, que permita ahí incluir los distintos elementos que hacen a la elevación de la cultura política y a la deliberación ciudadana. Gracias, Enrique. Don Gustavo. Gracias, don Enrique. Vamos a ver, respecto de lo primero, pues tengo que decirle que igual yo de esto no estoy seguro, de esa asociación entre la propuesta posmoderna y posverdad. Los argumentos que he leído me han convencido, por eso es que lo presento. Y me ponía Marinela que no dice las recomendaciones bibliográficas. No voy a hacerlas todas en este momento, pero sí solamente dos, que son las que puntualizan más esta asociación, por si a usted, don Enrique, le interesara revisarlas. Una es de Maurizio Ferraris, este libro posverdad. Mauricio es discípulo de Jacques Derrida, y él sí pues hace esa asociación directa entre la propuesta filosófica posmoderna y la posverdad. Obviamente, como les decía, no como que esto haya sido el fin o el propósito de los autores más identificados con el pensamiento posmoderno, sino como un resultado no deseado y como una apropiación de parte de la extrema derecha. Y el otro es de este autor, profesor de ética de la Universidad de Harvard. No sé si se logra ver. Ahí se ve. Ahí, ¿verdad? Sí. También hace esa relación, sobre todo con el ataque a la ciencia, a la filosofía positivista, a la filosofía analítica desde el posmodernismo. Y en cuanto a lo de elevar el nivel de la cultura política, no puedo estar más de acuerdo con usted. Yo creo que ese es el derrotero fundamental en este momento. El Tribunal Supremo de Elecciones desde el 2010 empezó a desarrollar el programa Votante Informado,
y empezó a trabajar con el IFED, con el Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Han hecho un trabajo que para mí es magnífico, porque es un trabajo que ha ido a las comunidades, no ha tenido esa lógica a veces costarricense vallecentralina de quedarse simplemente por los alrededores de San José. Y tienen 9 años de estar trabajando en esto. Ahora, desde luego, este es el tipo de política pública que no ve resultados en el corto plazo. Esto es una siembra a largo plazo, pero yo creo que están haciendo un trabajo importante en eso y que fue un acierto del tribunal proponerlo y de la Asamblea Legislativa aprobarlo, el entender que teníamos que invertir en formación en democracia en el país y promocionar, como bien dice usted, la deliberación. Nosotros en Costa Rica, yo no sé si la experiencia de ustedes es la experiencia de mi casa, aquello de que en la mesa no se habla de política o no se habla de religión. Asociamos la discusión, asociamos la conversación con posiciones diferentes con el conflicto y lo rehuimos. Luego entonces no sabemos cómo gestionar el conflicto. Y las redes sociales no ayudan por lo de las burbujas que crean entre coincidentes, porque además nos hacen perder las destrezas que durante milenios hemos ido adquiriendo para interpretar los gestos del otro en la conversación cara a cara. Nada sustituye la conversación cara a cara. Yo sé que ahora todo esto lo tenemos que hacer por Zoom, pero nada sustituye la conversación cara a cara, porque nosotros no comunicamos solamente con lo que decimos, sino que comunicamos con todo. Y nada de eso, y eso no se traduce plenamente a través ni siquiera de una pantalla de computadora. Pero bueno, son muchos temas relacionados con esto, pero estoy de acuerdo con ustedes. Tiene la palabra Nelson. Adelante, Nelson. Buenas tardes para todos. Me uno a la felicitación por la presentación que muestra la actualidad del manejo de la información. Y mi consulta es, según su análisis, ¿cuál es el futuro de ese manejo de la información y la verdad, tanto para instituciones públicas, redes sociales, prensa tradicional? ¿Cuál es ese futuro? ¿Cómo se va a analizar de aquí en adelante? Bueno, Nelson, yo creo que el futuro está abierto. El futuro será lo que nosotros hagamos con él. No creo que esté escrito. Hay tendencias, por supuesto, no son alentadoras, pero el futuro está abierto. Yo creo que hay una creciente conciencia en el mundo. En la Unión Europea, por ejemplo, es muy claro que esto representa una amenaza a nuestro estilo de vida y a nuestro sistema de convivencia, y que hay actores con mucho poder interesados detrás de esto. Es decir, detrás del fenómeno de la posverdad, por supuesto que hay charlatancitos en las redes sociales y tal. O puede haber un político, todo eso es verdad. Pero hay poderes de democracias de mentirillas o de regímenes directamente autoritarios que están muy interesados en desprestigiar las democracias liberales, en mostrar las democracias liberales como inoperantes, como no funcionales, para que sus sistemas autoritarios, para que sus sistemas autocráticos se presenten como más eficientes y como más adecuados para un horizonte de vida entre los seres humanos. En el uso de la palabra, Roberto Padilla. Adelante, Roberto. Estás con el micrófono silenciado, ¿no? Sí, señor. Primero que nada, muy buenas tardes. Y agradecer a la excelente exposición, a CEDAL y a don Carlos por la organización de estos eventos, muy edificante. Me parece importantísimo resaltar la importancia que tiene CEDAL, ¿verdad? Una organización de esta naturaleza para la construcción de la democracia en todo su espectro, ¿verdad? Como a través de nuestras tertulias venimos a traer a la mesa temas tan importantes para la construcción del régimen democrático, ¿verdad? Y con respecto a
La pregunta propiamente es si, bueno, tal vez esa disciplina, yo recuerdo que usted durante su exposición mencionaba la importancia del Ministerio de Educación Pública, digamos, y la analogía maravillosa de que si también se le enseña al menor de edad a respetar la ley de tránsito, vamos a evitar adultos que van a tener accidentes a futuro. Maravilloso. Entonces también esa análisis, esa capacidad de crítica tiene que orientarse desde una edad muy temprana para fomentar más bien lo que ocurre actualmente, que es que existe un mercado de datos, pero entonces que exista un mercado de datos más bien más exquisito, más selectivo, digamos, o más responsable a la hora de consumir información, respetar la fuente y ese tipo de cosas que son a la larga de los factores que hay que mejorar, porque si bien es cierto, hay aspectos contrarios que pueden traer contrariedades por el uso de la información, en su mayoría, digamos, siempre el acceso a la información de la gente, el acceso a la información ha traído un crecimiento enorme de avances en términos de, bueno, en todas las disciplinas, ¿verdad? Académicas, por el intercambio que hay de información. Entonces, sería mi planteamiento. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Roberto. Antes de darle la palabra a Luis Fernando Díaz, hay un tema que a mí me parece muy importante que abordó Gustavo, que es el tema de la construcción de consensos. Y es muy importante porque generalmente lo que estamos viendo en este momento, y lo vemos muchas veces en redes sociales, es que lo que hemos desarrollado es una actitud absolutamente impositiva. Yo tengo la razón, el que no está conmigo es un idiota, ¿verdad? Es un ignorante, y vamos con las expresiones, unos son los ramachecos, otros son los paclovers, entonces la contundencia de la expresión y del castigo, lo que nos ha conducido es justamente a dejar de vernos y a dejar de conversar para generar esos consensos. Y eso es realmente preocupante porque la sociedad ha crecido y el ser humano ha crecido justamente conversando y generando esos consensos. Don Luis Fernando Díaz, adelante, Luis Fernando. Muchas gracias, Guido. Trataré de hacerlo bien rápido porque ya don Carlos Rivera me está apretando para cerrar la sesión. Sin embargo, es inevitable reconocer un par de cosas importantes. Y tal vez algunas las diga más rápido de la cuenta. No me gusta que nos vayamos sin agradecerle a algunas de las gentes que están acá, no solo porque son los amigos de CEDAL, sino también para que Gustavo tenga una idea de quiénes vinimos a escucharlo. Eso tiene un valor, creo yo. Y también es difícil a los habituales hacerles todo el reconocimiento que uno quisiera hacer, no sé, Edgar Ugalde, Celia Pastrana. Esos ya son los de la casa y entonces cuesta mucho decir los nombres. Los más jóvenes, hoy por dicha participaron Nelson y Roberto con sus comentarios y preguntas. Ojalá tuviéramos más jóvenes, ojalá pudiéramos invitar más jóvenes y estos los llamo jóvenes porque son los de alrededor de 30, no porque sean tan jóvenes como quisiéramos. Por ahí está Victorita, que ya tiene 50 y todavía la consideramos joven. Ivania también, que andaba por ahí hace un rato. Bueno, los habituales. Esos algún día Gustavo los va a conocer en persona. Algunos los está viendo aquí hoy la cara como a Ricardo Thompson, que siempre lo tenemos aquí. Y por supuesto a Jesse. Bueno. Pero entre esos nombres, la gente que viene aquí es un grupo de altísima calidad. No solo estas personas que acabo de mencionar, que son, repito, los habituales, los de la casa, pero gente de una proyección y de un pensamiento de carácter nacional, Yayo Vicente, Jorge Urbina, Saúl Boisleder, y muchos más, Enrique Castillo, José León de Santi. Estamos hablando de gente que tiene mucho que aportar al pensamiento constructivo en este país.
Y desde esa perspectiva, algo que usted nos contó hoy y que a nosotros se nos queda por fuera, en parte porque a nosotros nos conocen poco todavía, aunque ya tenemos 54 años de existir. Sí, señor. 54 años de formar cuadros en democracia. Tal vez nos conocen poco porque casi todo ha sido para el Partido Liberación Nacional, pero nuestro principal cliente no es un partido, es la socialdemocracia. Y en ese tiempo, algo que no hacemos es algunas sinergias. Y usted mencionó hoy un par de actividades en las cuales usted y grupos que usted reconoce participan, y yo quiero invitarlos a que hagamos actividades de carácter sinergético. Aquí hay gente que tiene que contribuir a las cosas que ustedes están haciendo y ustedes tienen también mucho más que contribuir a lo que nosotros estamos haciendo. Esta sesión de hoy, como dije al presentarlo a usted, Gustavo, es la sesión número 27 de este año. CEDAL le debe mucho a la pandemia y de las cosas que le debe es esta revitalización a través de los programas de formación. Tenemos 27 sábados consecutivos de reunirnos de 11 de la mañana a 12:30 y hemos tenido maravillosos expositores y hemos hecho lo mejor que hemos podido, aunque no sobran críticas como usted oyó hoy. Hemos construido a lo largo de ese periodo, hemos ido haciendo una secuencia, una construcción lógica de las invitaciones. Lo que más nos preocupa, Saúl, lo que más nos preocupa es invitar personas y temas, pero no personas por separado y temas por separado. Son personas que, como usted, Gustavo, tienen un tema que comunicar y son integralmente persona y tema, uno solo. Y todas tienen que ver con el futuro de la democracia, porque el trabajo de CEDAL, lo lleva en su nombre, es hacia dónde va la democracia. Es el centro de estudios para la democracia, para la defensa, la construcción, la revitalización de la democracia. Bueno, como le dije, iba a hablar mucho. Y no es para que me responda, de verdad, Carlos Rivera ya tiene que decir las últimas palabras y gracias, por supuesto, a Guido, a Clarita, a Wally, a todos. Gracias por venir. Por supuesto, Lina, muchas gracias a Lina. Siempre nos ayuda mucho. Por ahí anda Lina. Guido. Muchas gracias a Gustavo, de verdad que este es un tema al que hay que entrarle. Tenemos que salir adelante y tenemos que entender el impacto de esto. Gustavo, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido una muy buena exposición y le doy la palabra a Carlos Rivera para que despida la sesión. Adelante, Carlos. Gracias. Gustavo, muchas gracias. En realidad ha sido muy enriquecedora su participación. La verdad es que lo hemos visto en diferentes momentos y lo de hoy es un complemento a lo que ya conocíamos. A mí particularmente me agrada muchísimo que el Tribunal Supremo de Elecciones esté haciendo otras cosas más por fortalecer nuestra democracia, además de preparar con todas las bondades del caso y la excelencia los procesos electorales. Usted señaló algunas consideraciones que a mí me parecen que son muy importantes y van más allá del proceso electoral. Por ejemplo, algunas frases que dijo: mayor rapidez y superficialidad en el consumo de la información. Hay que trabajar en eso, mucho hay que trabajar. Destrezas para conducirnos en las carreteras digitales. Qué bueno que el tribunal pudiera incursionar en de esa naturaleza y poder transmitir más. Pero bajo cualquier panorama, lo menos que deberían tributar sería la tarifa general. Adelante. Bueno, en realidad que antes de que ingresen algunos otros comentarios. En realidad ha sido muy maravillosa su intervención. Quedan muchas cosas: pensamiento crítico, diálogo, parte de lo que venimos haciendo en CEDAL desde hace muchos años, ¿verdad? Muchos años. Con el Instituto de Formación Política del Tribunal hemos hecho algunas actividades en algún momento también.
De manera que muchas gracias y muchas gracias a todos que nos han acompañado y nos acompañan todos los sábados y queremos invitarlos para el próximo sábado. Como hemos dicho en otras sesiones anteriores, algo de lo que nosotros queremos mantener y celebrar es acontecimientos importantes que nuestros presidentes de CEDAL, han hecho en historia política. Los presidentes de CEDAL, Gustavo, han sido don José Figueres Ferrer, Perdón, Tirito, Carlos, perdona. Sí. El Banco Central proyecta que... Adelante. Decía que nuestros presidentes, los de CEDAL, han sido don José Figueres, don Luis Alberto Monge y don Daniel Udueso. La verdad es que uno se siente muy satisfecho de que hayan sido presidentes de CEDAL y llegaron a la presidencia de la República, pero primero fueron presidentes de CEDAL. Cumplimos hace unos días el 37 aniversario de la proclama de neutralidad. Eso ha sido un acontecimiento importante, por algunos cuestionados, por otros apoyados, pero ha sido un acontecimiento importante para la democracia costarricense. El próximo sábado, estimadas amigas y amigos que nos acompañan, vamos a hacer una jornada relacionada con el tema de la neutralidad y el aporte que ha dado la neutralidad, los efectos que ha tenido a la democracia costarricense. Y para ello hemos invitado al periodista, escritor, autor de varios libros de historia, miembro de la Academia Costarricense de la Lengua y Premio Nacional de Historia de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, ministro de Comunicación en el gobierno de Luis Alberto Monge y actualmente embajador de Costa Rica en Australia, a don Armando Vargas Araya, para que nos acompañe y nos comparta algunas de sus apreciaciones, no solo del acto, sino de las consecuencias, de los efectos y en qué ha ayudado eso a la democracia costarricense. De igual manera, tendremos en pocos días, al sábado siguiente, otro evento, otra actividad que es muy relevante por el acontecimiento que fue ejemplo para el mundo. Y lo digo ahora porque está don Gustavo, para que don Gustavo participe. Y una vez está invitado. Y es la abolición del ejército. ¿Qué representó para la democracia de Costa Rica la abolición del ejército? ¿Y qué representó para el mundo que un país como el nuestro aboliera el ejército? Y nosotros hemos querido que si en otras partes del mundo se celebra el Día del Ejército con grandes desfiles, nosotros celebremos el Día de la Abolición del Ejército. Bueno, muchas gracias a todas y a todos, que pasen muy linda tarde y nos estamos... Gracias, Carlitos. ¿Cuándo comienza la educación en CEDAL? La educación... ¿Cuándo? La educación vamos a continuarla. Ha sido permanente. En este año tenemos ya 27 sábados de estar dando... una educación más política, como habíamos quedado. ¿Cuándo? Ya estamos elaborando los programas, pero creo que será el próximo año. Muchas gracias y besos a todos. Igual, doctora. De lejos, bye. Muchas gracias, de verdad se los agradezco mucho. Bueno, Gustavo, que pase muy bien. Gustavo, muchas gracias. Antes de venir, Gustavo, preséntate todos los sábados a las 11 de la mañana. Es ley de la República. Bye. Gracias, doña Clara. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.